Saludos y bendiciones, apreciados hermanos y amigos. Que la paz del Señor permanezca en su vida hoy y mañana siempre. Y que el Espíritu Santo los rebose de su conocimiento, de su discernimiento y de su poder. En este día quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que tiene por nombre uno solo en Jesús. Dice su palabra un momento antes de que fuera Jesús a celebrar la Pascua con sus discípulos. En la última cena, Él oraba por sus discípulos al Padre. Y en esa oración, Él pedía muchas cosas para sus discípulos. Dentro de ella, dice su palabra que Él pedía la unidad. La unidad entre ellos mismos como discípulos. La unidad como así lo mostraba el Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo. Y Él pedía que los discípulos, lo que hoy en día somos nosotros, su iglesia, permanezcamos en la unidad, que seamos uno solo, de manera que podamos permitir como cuerpo, que es la iglesia, siendo Él la cabeza, llevar la misma dirección y el mismo objetivo por la cual fuimos llamados todos. Y en este sentido quisiera compartir 2 o 3 versículos referidos al tema, que se encuentran en la carta de Juan, capítulo 17, versículo 11 en su segunda parte y versículo 21 y 22. Dice su palabra: Padre Santo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En el versículo 21 y 22 dice: para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo le he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es una palabra muy profunda, es una oración muy trascendental, es una oración que nos lleva a la eternidad cuando estemos todos juntos como uno solo, como un solo cuerpo, como la novia del Cordero. En esta tarde, en esta mañana, en el momento que tú quieras sentir que Dios quiere unificarte a su cuerpo, sentir que Dios quiere hacerte saber que hay un solo Dios, hay un solo Padre, quien envió a su Hijo por amor a la humanidad, quien pagó un precio muy alto para que tú y yo hoy pudiéramos tener plena comunión con el Padre y así poder cumplir el motivo por el cual nosotros existimos. Cada quien tiene un propósito aquí en la tierra. Y dice su palabra que Él nos dotó de dones y talentos, para que esos dones y talentos fueran prestos o puestos al servicio de su iglesia, para edificación de la misma. Por ello es importante que nosotros como iglesia, como un solo cuerpo, desde ya comencemos a entender, sin importar cuál denominación pertenezcamos, sin importar a qué situación nos conllevan a veces los líderes, debemos entender que Jesús viene por un solo pueblo, que Jesús viene a buscar un remanente que ha creído en Él, que ha sentido su presencia, que ha sido transformado por su amor, que ha sido hecho una realidad en cuanto al propósito por el cual fuiste creado. Esta realidad
muchas veces juega un papel muy importante en nuestras vidas, porque tenemos evidentemente que hacer o realizar cosas que Dios nos dice que debemos hacer según el propósito que cada quien tiene. Ahora, ¿cuál sería nuestra función? Nuestra función debería estar agarrada de la mano del propósito que Dios derramó en su iglesia. Hay un propósito que es la eternidad, que son ganar esas almas que aún no le conocen, llevar su palabra a todo lugar, proceder como guía, como permitir que seamos guiados por medio de su Espíritu, de manera que Dios pueda orar en nuestras vidas por medio del Espíritu, a través de Jesús, y así podamos sentirnos uno solo en Cristo, sentirnos uno solo para así poder cumplir con ese anhelo que Jesús oraba al Padre, para que todos nosotros, sus discípulos, seamos uno solo, como es Cristo en el Padre y el Padre en Cristo. Ahora, nosotros como líderes debemos comprender que hay una unidad que es la que nos permite llegar a ser uno solo. Y voy a permitirme leer un poquito sobre la unidad. Y dice que es el verdadero vínculo que debe existir. No es lo que uno ve con nuestros ojos, no es lo exterior, es algo profundo, es algo fecundo y es algo permanente. Profundo porque nace en lo más interno, lo más interior de nuestro ser. Fecundo porque produce o da fruto. Y permanente porque trasciende en el tiempo hasta la eternidad. Dice que la unidad no depende de las normas, de las leyes, de los reglamentos. Que la unidad no depende de las estructuras y de las organizaciones sólidas. Que la unidad no depende de personas inteligentes o sabias. Es un vínculo de amor encarnado en el alma. Es una expresión del Padre y el Hijo en nosotros, con el propósito de que el mundo conozca que Dios envió a su Hijo, a quien ama, y lo entregó por amor a nosotros. Todo esto de la unidad tiene que ver con el amor, porque de allí es donde inicia aquella promesa que Dios desde el principio dio a la humanidad. Enviar a su Hijo, Yeshua HaMashiach, su nombre. Juan 3:16 nos narra, para que por medio de él nosotros pudiéramos conocer al Padre y reconciliarnos al Padre. Y hoy todos aquellos que le hemos conocido ya lo estamos. Por eso que ese gran amor permanece para siempre. Jesús oraba por nosotros para que mantuviésemos la unidad. Él verdaderamente intercedía porque él sabía que no era nada fácil lo que venía más adelante. Y hoy en día, lastimosamente, la gente desiste de Dios porque ve que los cristianos no mantienen la unidad. Empezando por las diferencias que existen entre las denominaciones, donde unas se creen más que las otras o se creen que andan en lo correcto. Dejando dicho, en mi posición muy personal, que ninguna denominación salva y que ninguna denominación está establecida en la palabra de Dios. No existe. Las denominaciones fueron creadas por el hombre con propósitos. Ahora, nosotros en el libro de los Hechos, el Señor nos habla de una iglesia que fue instituida por Él mismo, por nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia primitiva no tenía denominación. Era una iglesia llena de amor, llena de poder. Y sucedían cosas sobrenaturales porque estaban bien llenados de la presencia del Espíritu de Dios. La gente ve en nosotros pleitos,
envidia, desacuerdo, rumores, chisme, hipocresía, intereses personales, abusos, manipulaciones, mentiras, inmoralidades sexuales, entre otras cosas. Y ustedes dirán, pastor, hermano, ¿y dónde es eso? En todo lugar existen estas cosas. El mundo espera ver en los cristianos el amor de Dios manifestado primero entre nosotros mismos y por consecuencia manifestado en el amor al prójimo. Tenemos que aprender a distinguir qué es lo bueno de lo malo. Tenemos que aprender a aceptarnos unos a los otros. Tenemos que aprender y entender y comprender que cada quien Dios derramó en su espíritu dones y talentos para que fueran puestos en las manos de la iglesia. Y que nadie es más que nadie, sino que cada quien tiene una función que cumplir. El que es pastor, que pastoree; el que es evangelista, que evangelice; el que tiene don de profecía, que profetice; el que tenga don de milagro, que haga milagro; el que tenga don de lengua, hable lengua; y el que tenga de interpretación, que las interprete. Cada quien haga lo que corresponde, pero ninguno es más que otro. Cada quien tiene una función, hay responsabilidades que cada quien debe cumplir, y es el problema que está pasando, que no hemos entendido que cada quien se nos dio unas responsabilidades donde los ministros, los que están al frente, los líderes, son responsables para administrar los recursos que Dios entregó a cada uno de nosotros, para que así la iglesia sea edificada y por consecuencia podamos impactar en el mundo donde vivimos. Hoy por hoy, amados hermanos, es necesario que reconozcamos nuestros errores. Y es necesario que entendamos que la unidad no es algo que fue inventado, sino que Jesús oró fervientemente al Padre para que todos nosotros, como discípulos, como hermanos y como iglesia, fuéramos uno en Cristo Jesús. Buenos amados hermanos, Dios les siga bendiciendo grandemente. Recuerda que Cristo nos ama, pero quiere que aprendamos a amarnos unos a los otros. Recuerda que la única manera de que el mundo vea el amor de Dios en nuestras vidas es que nosotros reflejemos ese amor. Y lo reflejemos para con nosotros en primer lugar y posteriormente para el mundo. Dios le bendiga grandemente. Nos estamos viendo en el próximo video.